3 meses en Nehemías, comenzamos en enero, 3 meses un poquito más. Hoy estaremos culminando este poderoso libro que ha sido de bendición para nuestras vidas. Amén. Ha sido bendición para su vida, ha sido bendición para mi vida. Y la semana que viene, entonces comenzamos Primera de Juan. Estaremos estudiando Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Y estaremos cubriendo todos los Juanes completos. ¿Okay? Nosotros estaremos tomando un libro del Nuevo Testamento y un libro del Antiguo Testamento. Así que al terminar Primera de Juan o Tercera de Juan, regresamos entonces a un libro de Antiguo Testamento y así estaremos llevando esto, como dice la Escritura, predicar todo el consejo de Dios. Y no hay manera de predicar todo el consejo de Dios a menos que no prediquemos de manera expositiva. Esa es la bendición de la predicación expositiva, donde nos exponemos al texto, somos iluminados por el mismo, lo aplicamos a nuestras vidas y eso es lo que estaremos desarrollando. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a Nehemías y hoy estaremos haciendo lectura desde el capítulo 10. Vamos a tomar todo el capítulo 10, 11, 12 y 13. Así que estaremos cubriendo 4 capítulos. Téngalo por seguro que lo vamos a poder hacer. Nehemías, capítulo 10. Y vamos a leer de los versículos 28 hasta el versículo 32. Ese es el punto principal de todos los capítulos que vamos a estar leyendo. La idea central de los capítulos siguientes se encuentran en Nehemías capítulo 10, versículo 28 hasta el versículo 32. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, con sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestible en día de reposo, nada tomaríamos de ello en ese día, ni en otro día santificado, y que el año 7 dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la 1/3 parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque estamos ante el texto sagrado en el cual confiamos y tenemos la seguridad de que tu palabra es viva y hará el efecto por el cual ha sido enviada. Oramos, Señor, que Cristo sea revelado a través de estos textos, que podamos, Señor, aplicar estas verdades a nuestras vidas y que nos des ojos espirituales y que tu Espíritu, Señor, se mueva en medio nuestro y a través de cada persona que está en este lugar para entender y aplicar estas verdades, porque el predicador, Señor,
sin tu espíritu y tu palabra sería inútil. Confiamos en el poder de tu espíritu para transformar nuestras vidas en esta mañana. En Cristo oramos. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Vimos la semana pasada las señales de un verdadero avivamiento. Cómo Dios se movió a través de aquel pueblo donde la palabra y el libro fue traído nuevamente. Abrieron el libro y la palabra comenzó a traer a sus vidas quebrantamiento, comenzó a haber arrepentimiento en medio del pueblo. Hubo señales de lo que eso representaba, identificado a través del cilicio, la humillación, el arrepentimiento. Era parte de la expresión pública y física de lo que Dios había producido en el corazón de cada persona en aquel lugar. Vimos cómo la palabra de Dios es el centro por el cual la iglesia es despertada a una realidad espiritual en la cual el pueblo se encontraba, que era decaimiento. A través de los años la palabra había sido quitada. Cuando vuelve a levantarse y traen el libro de la ley y esa palabra es leída, ellos pudieron ver la condición delante del Señor. No puede haber arrepentimiento si no es por medio de la palabra. Por lo tanto, si el arrepentimiento viene por medio de la palabra, nosotros como pecadores que somos, no sé si usted lo sabía, pero usted y yo peca todos los días, por si acaso se le había olvidado. Y si usted y yo pecamos todos los días, lo que produce arrepentimiento en nosotros es la palabra. Quiere decir que nosotros continuamente debemos estar leyendo la palabra de Dios, porque continuamente nosotros pecamos. Por lo tanto, necesitamos continuamente arrepentirnos todos los días de nuestros pecados. ¿Por qué, pastor, todos los días? Porque todos los días pecamos. Sea de pensamiento, sea de palabra, todavía queda lo que se conoce como el pecado remanente que está en nuestros cuerpos, en acciones, en palabras o en pensamiento. Y el que diga que no ha pecado, dice Primera de Juan, el tal es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Pues este pueblo vio lo que la palabra de Dios decía, pudieron verse al espejo de la palabra y ellos reaccionaron en arrepentimiento, pero quisieron hacer algo especial que comprometiera el pueblo para no volver a caer nuevamente en los pecados que antes habían cometido. Y lo que hicieron fue, en el capítulo 9, nosotros pudimos ver en el versículo 38, donde termina este capítulo, dice que a causa de todo lo que pasó, a causa de todos sus pecados, dice, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos y firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ellos lo que hicieron fue un pacto, lo escribieron, redactaron una carta en pacto y los sacerdotes firmaron esa carta. ¿Cómo fue que se desarrolló eso? Bueno, vemos que aproximadamente unos 84 líderes en particular firmaron esa carta, lo que dice aquí el capítulo 10. Y ahí están los nombres en el capítulo 10 de todos los que firmaron ese pacto. Y esos líderes eran representados, pues como acabamos de leer en el versículo 38, por levitas, por sacerdotes y por principales, por gobernantes. Ellos firmaron ese pacto y en ese pacto hacían un compromiso como pueblo. Yo no estoy diciendo que lo que ellos hicieron está bien o está mal. Eso lo estaremos viendo más adelante en el transcurrir del libro. Pero ellos quisieron comprometerse, ellos quisieron hacer algo en el cual el pueblo pueda identificarse y decir, recuerda lo que hicimos, recuerda que debemos dejar lo que antes hacíamos. Y en ese pacto ellos hacen una promesa. Nehemías capítulo 8, versículo 38, dice que ellos literalmente cortaron pacto. ¿Por qué cortaron pacto? Porque un pacto siempre costaba algo. Tenía que morir algo.
Particularmente moría un animal donde era sacrificado como señal de ese pacto que hacía Dios con ellos o que ellos querían hacer con Dios. Claramente está que en la Escritura nunca Dios mandó al pueblo a hacer pacto con ellos. Siempre el pacto era Dios dándoselo al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, cada vez que por iniciativa querían hacer un pacto delante de Dios o hicieron un pacto con Dios, siempre fracasaron. Pero ahí está, ellos pues en esta ocasión lo hicieron. Era algo que iba a estar, ellos estaban en la línea, parados en la brecha delante de Dios, estaban dispuestos allí a poner los nombres para que no volvieran a hacer lo que hicieron. ¿Y de qué estaba establecido ese pacto? ¿Cómo estaba establecido ese pacto? Bueno, ese pacto que ellos firmaron era cumplir la ley de Dios. Y estaba desarrollado en 3 puntos en particular. Los 3 puntos importantes de ese pacto, número 1, está en el versículo 30 del capítulo 10. Ahí vamos a ver lo que representaba ese pacto que ellos hicieron. 1, no matrimonios mixtos. En el versículo 30 podemos ver que ellos están diciendo: no tendremos matrimonios mixtos, no nos vamos a unir como lo hicimos, porque ya hemos caído en esto en el pasado. Y en el pacto decía: no matrimonios mixtos. Número 2, lo segundo que estaba estipulado ese pacto era que no podían comerciar en el día de reposo. Versículo 31. El día de reposo iba a ser dado por el Señor, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestible en día de reposo, nada tomaremos de ellos, porque ese día va a ser santificado para nuestro Dios. Será un día dedicado al Señor. Esa es la segunda estipulación del pacto que hizo el pueblo delante de Dios. La tercera estipulación del pacto se encuentra ahí mismo en el versículo 31, donde dice, no permitirán reposar la tierra, versículo 31, y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y perdonaríamos toda deuda. De eso se trataba el pacto. Ellos se comprometían en guardarse para no caer en el pecado de adulterio y fornicación con otras personas que no pertenecían al pacto, comprometerse en guardar el día de reposo y comprometerse también con dar para la obra del Señor, y que Dios pudiera ser exaltado a través del culto público en el templo. De eso se trataba ese pacto. Versículo 28. Nos damos cuenta que lo que había sucedido era que ellos se habían ido, los padres se habían ido en pos de matrimonios paganos, los padres lo habían permitido. Por eso que dice ahí que los padres eran los que hacían ese pacto, a diferencia del día de hoy, que los padres no son quienes escogen los esposos. Para este tiempo eran los padres quienes escogían el esposo y quienes escogían con quién se iban a casar. Ya eso lo tenían estipulado. Y los padres habían de alguna forma vendido a sus vírgenes, vendido a sus hijas con matrimonios mixtos. Así que el pacto que ellos estaban haciendo, versículo 28, con sus mujeres, sus hijos e hijas y todo el que tenía discernimiento. Ellos hicieron públicamente este pacto, individualmente pusieron los nombres allí y todos fueron testigos públicos de lo que ellos habían decidido hacer. Así que la primera fase, la primera área de decisión, lo vemos en ser fiel con nuestros hijos e hijas a la hora de casarse. Mira lo que ellos establecieron, versículo 30.
y no daremos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos de sus hijas para nuestros hijos, y no daríamos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra. Eso que ellos están haciendo es algo correcto, porque Dios ya lo había establecido. Dios le había prohibido que se mezclaran con los pueblos paganos. En el tiempo presente, obviamente, ya los padres no son los que escogen con quién usted, jovencito o jovencita, se va a casar. Yo no sé si usted puede decir gloria a Dios por eso, porque si el que te tocaba casarte para aquel tiempo era uno feo y ese fue el que te escogieron, pues te fastidiaste. Con el feo te tenías que unir toda la vida. Ahora, si ese con quien tú te casas ahora es feo, es problema tuyo. El feo lo escogiste tú. Ya no es problema de tu papá. Ya es un asunto personal. Para ti, el feo se vuelve lindo porque lo amas. Amén. Más te vale. Pero gracias a Dios, pues ya no está este asunto donde los padres son quienes escogen los matrimonios para sus esposos. Sin embargo, no quiere decir que el principio detrás de lo que se firmó aquí en el pacto no es aplicable para nosotros en el día de hoy. El principio sigue siendo el mismo. No os unáis con un pueblo que no ama a Dios. Es lo mismo que podemos ver en Corintios. ¿Qué comunión tiene Cristo con las tinieblas? Luz con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Una persona que haga amistad profunda, mejor amigo de una persona no creyente, no le eche la culpa al supuesto no creyente. Una persona que tiene todavía mejor amigo con un no creyente, yo dudo dramáticamente y enfáticamente de la conversión del que dice ser creyente. Estamos hablando de una amistad y estamos hablando de una amistad que puede dirigirse o enfocarse para noviazgo. Porque una persona creyente, hermanos, donde Dios lo transformó, yo no estoy diciendo que no podamos hablar con no creyentes. Yo no estoy diciendo que no podamos tener interacción y tratar de tener conversaciones con no creyentes, pero que tu mejor amigo sea una persona no creyente me hace ver dos cosas: o que tú te avergüenzas del evangelio y cuando estás con él no lo hablas, o que tú no eres creyente. Porque un verdadero creyente que ama al Señor, que ama su palabra, lo que está en el corazón de él es continuamente compartir a esa persona el evangelio y no se va a callar la boca. ¿Y qué va a suceder? Que el no creyente lo que va a pasar es o se aleja, porque cada vez que yo hablo con él lo que me va a hablar es de la palabra, me va a compartir de lo que es el evangelio, y ya eso me fastidia, eso me hastía, y ese no creyente comienza a alejarse. ¿Por qué? Porque ya sabe, o dos cosas. O segundo, el no creyente, Dios utiliza al creyente y Dios lo salva. Pero no puede ser que tú tengas una relación y tu mejor amigo o tus mejores amigos o tu noviecito o tu noviecita sea una persona no creyente y tú te engañas a ti mismo pensando que tú eres creyente. Y a veces los papás: ay, mi hijo está con una muchachita que no es creyente, pastor, yo estoy orando por él porque esa Dalila del infierno me lo está persuadiendo. Tranquila, no es Dalila del infierno, es que probablemente tu hijito amado tampoco sea creyente. Entonces ora a Dios, no por la Dalila del infierno, ora a Dios para que Dios lo salve y transforme el corazón de tu hijo. No te engañes tú mismo pensando que tu hijo es creyente cuando sus mejores amigos y su supuesta noviecito o noviecita viceversa es una persona no creyente. No te engañes. Es incompatible que un verdadero creyente pueda tener una conversación larga y se deleite siendo creyente con un no creyente. Eso es incompatible, hermano. No te engañes a ti mismo. No te engañes. Porque el único que te engaña eres tú mismo.
Ese principio está ahí. Un verdadero creyente tendrá comunión, tendrá armonía, tendrá empatía, tendrán conversaciones en las cuales se puedan identificar con una persona que es creyente. Mira lo que está diciendo el pastor, que ya no hablen con los impíos, tendremos que irnos para el cielo. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que tu amistad cercana, tu mejor amigo, dice ser un no creyente, tú estás muy cerca de también no serlo. Eso es lo que yo estoy diciendo. El creyente, una persona que ama a Dios, va a buscar a alguien que ame a Dios. Tienen intereses en común, la gloria de Dios. Ay, pastor, pero es que en esta iglesia no hay muchos jóvenes. La cosa está difícil, ¿dónde la voy a encontrar? Yo sé, te compadezco, me identifico contigo, me duelo contigo, lloro contigo. Pero Adán tenía menos posibilidad, hermano. Todavía no había mujeres para el tiempo de Adán y Dios se la trajo. Si Dios se la tiene que traer, te la va a traer. La sierva llegará. Espera en el Señor. Pendiente, pero que las características, o el siervo, dijo alguien por ahí, también. Las características son de personas que aman y sirven al Señor. El principio detrás de este pacto está ahí. El pacto de guardarse con la compañera de tu juventud, como dice Malaquías capítulo 2 versículo 4, es una señal de pacto, esposo y esposo entre ellos y toda la familia y testigos para la gloria de Dios. Es un pacto. Cuando tú te casas es para siempre. Y ese pacto ellos lo firmaron ahí. Pastor, me salió sin vergüenza. Probablemente se tomó malas decisiones en el proceso. Y Dios hace nuevas todas las cosas. Dios es el que puede restaurar todas las cosas, pero porque hayan sucedido cosas como esta, no quiere decir que el principio del pacto que vemos aquí, matrimonio para siempre, y Dios aborrece, Dios odia literalmente el divorcio, eso está en la Escritura. Nos casamos para toda la vida. Tristemente el pecado ha dañado todo eso, pero debemos buscar esa persona que ama al Señor, que viva para el Señor, y nos casamos para toda la vida. Segundo, la segunda decisión la podemos ver en el versículo 31. Seremos fieles a Dios a lo que respecta en hacer negocios, ya que lo que estaba sucediendo era que estaban trayendo a vender mercadería comestible en el día de reposo, cosa que Dios había prohibido. El día de reposo era santificado para el Señor y bajo la ley en el Antiguo Testamento Dios había establecido que nadie podía comprar ni vender en el día de reposo. Pues estos ciudadanos decían, espérate, yo trabajo 6 días, pero el domingo es donde más se mueve, porque hay más comercio, la gente compra y yo voy a sacar más dinero trabajando 7 días en vez de 6. Yo no voy a cerrar el día domingo. Yo voy a vender y voy a comprar, voy a hacer negocio el día domingo. El pacto que ellos hicieron fuera no hacer dinero de una manera desobediente al Señor en el día de reposo. Ellos querían ser obedientes y glorificar a Dios. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, pastor? Porque ya nosotros no guardamos específicamente el día sábado como el día de reposo, pero el principio otra vez detrás de lo que está aquí sigue siendo aplicable a nuestra vida. Nuestros negocios deben hacerse de una manera que glorifique al Señor. Incluso Dios te ha dado 6 días para que puedas trabajar y tú puedes utilizar la oración a Dios y utilizar conversaciones con tu jefe y orar y pedirle gracia para que tú puedas congregarte los días domingos.
Pastor, no me permiten los días domingos congregar. Comienza a orar por eso. No piense que eso es algo normal. Porque yo no creo que Dios te dé un trabajo que sea de Él que no te permita congregarte. Yo no creo eso. Pastor, ¿y qué hago? ¿Renuncio ahora mismo? No renuncio ahora mismo. Pero debes comenzar a orar. Y debes comenzar a pedir a Dios e ir buscando otro trabajo, porque yo no creo que Dios diga, te voy a dar un trabajo que tú no te puedas congregar. Eso no es Dios. Que tú no puedas tener tiempo en el cual puedas reunirte con los hermanos, pasar tiempo con ellos, crecer, guardar el día del Señor, congregarte y llenarte de la palabra. Yo no creo que ese sea Dios. Dios no va a darte algo que lo deshonre. Pastor, ¿será que usted no trabajó nunca y los trabajos le cambiaban los turnos? Claro que sí. Estuve 10 años en una compañía. Estuve orando mis primeros meses. Dios me puso en gracia con los jefes que estuvieron ahí. Y gracias a Dios, los domingos trabajaba 1 hora en la tarde, más tarde, de mi compromiso los días domingos. Y orar al Señor. Está un tiempo orando. Todavía el pastor no es. Pues muévete, busca otro trabajo. Porque no es la voluntad de Dios el trabajo que tiene, que no te permite congregarte. No lo es. Cuando hagas negocios, como este pueblo lo estaba haciendo, ellos se olvidaron de la gloria y del honor al Señor. Hermanos, si tu trabajo, tú estás en lo que estás haciendo, pecando por lo que estás haciendo, ese trabajo tampoco Dios te mandó a estar ahí. Yo no creo que Dios te dé un trabajo en el cual tú estés pecando y peques al hacerlo. ¿Está conmigo? Y pastor, ¿qué tipo de trabajo puede darse? Porque yo no voy a meterme nunca en un trabajo donde yo diga, esto me va a llevar a pecar. Yo te aseguro que ellos tampoco pensaban en eso. Pero paulatinamente, no, pero mira las necesidades. Yo tengo una familia que mantener. Mira todo lo que yo estoy enfrentando. Yo necesito trabajar en este día. Y poco a poco nos vamos acomodando y nos vamos engañando y caemos presos del sistema. Trabajos que no honran al Señor y que usted sabe que lo que está haciendo no es la voluntad de Dios. Ejemplos de eso, aquí hay muchísimos. Yo tenía una hermana que se me acercó preguntándome de su trabajo en el casino, pues ella trabajaba en el casino. La que le daba los cambios, la que hacía todo el proceso. Pastor, ahí donde yo me gano, ella vivía en Las Vegas, ahí donde yo me gano el dinero. Pues hermano, debemos pedirle al Señor, yo no estoy diciendo renuncia mañana, pero tienes que pedirle sabiduría a Dios, porque yo creo que Dios no te quiere en ese lugar. No, pastor, antes yo era striptease. Pues yo no creo que después de creyente Dios te quiera en ese lugar. Estoy dando ejemplos extremos, pero hay trabajos que no tienes que llegar a estos extremos, que tú sabes que lo que estás haciendo no glorifica ni honra al Señor con lo que tú haces. El pueblo hizo pacto delante de Dios de guardarse. Tercera decisión, versículo 39, seremos fieles a Dios en lo que respecta a apoyar la obra de Dios. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ellos simplemente hicieron dos cosas. Volvieron a establecer lo que ya la palabra de Dios había dicho. El primogénito lo iban a dar a Dios, las primicias de sus diezmos la iban a dar a Dios, y aparte habían puesto un impuesto especial en el cual daban 1/3 de un ciclo de madera como ofrenda para honrar al Señor y sostener a los levitas. Ellos habían perdido eso y ahora están retomando otra vez ser fieles al Señor. Proverbios capítulo 3 versículo 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares reposarán de mosto. ¿Tú sabes quién dijo eso? El Espíritu Santo por medio de Salomón. Eso no lo dijo Cash Luna, ni Guillermo Maldonado, ni Creflo Dollar. Eso lo dice la palabra del Señor. Hay un principio detrás de la generosidad, donde tu corazón ha sido transformado por el Señor. Tú quieres dar las primicias de tu tiempo, de tus talentos, de tus tesoros a la obra del Señor. Eso no es doctrina de falsa prosperidad. Eso es doctrina bíblica, hermanos. La falsa doctrina de la prosperidad lo que hace es, ha cambiado como un trueque. Tú le das a Dios tanto y Dios te va a devolver tanto, una manipulación. Pero el corazón que ha sido transformado por la dádiva de Dios es un corazón que es dadivoso al Señor. Este pueblo lo había perdido y ahora lo está retomando. No abandonaremos, mira lo que dice aquí su palabra, la casa de nuestro Dios. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ellos se comprometieron de una forma sistemática a poder dar en la obra del Señor. El dar debe ser planeado, el dar debe ser constante y el dar debe ser planificado. Esa debe ser nuestra actitud a la hora del dar. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 1 al 4 habla de que se dé con generosidad, con libertad y con alegría. Esa debe ser la actitud del creyente. Con libertad, con generosidad y con alegría. No por manipulación, no por torcer el brazo, no es porque Dios me ha hecho libre. Yo he conocido la gracia de un Dios generoso. Por lo tanto, cuando nosotros damos, queremos hacerlo con alegría. Eso es lo que podemos ver en todo el capítulo 10. La forma en que ellos quisieron restablecer esas áreas que se había perdido en medio del pueblo de Dios, hicieron pacto. Capítulo 11. Podemos ver entonces cómo ahora ellos poblaron la ciudad. La manera en la cual se encontraba, recuerda Jerusalén, cuando Nehemías fue y hizo el primer viaje y vio la condición en la cual se encontraba el pueblo, en ruinas, las puertas destruidas, el templo había cesado los sacrificios, un pueblo en ruinas. Pues ellos llegan otra vez, Dios le da gracia, construyen las murallas, están reedificando otra vez las funciones del templo. Versículo 1 y 2. Y habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y los otros 9 y las otras 9 partes en las otras ciudades. ¿Por qué se está haciendo esto? Porque ahora se tiene que usar suerte para que puedan habitar otra vez Jerusalén, porque nadie quería vivir allí. Ellos ya tenían su trabajo en los lugares donde ellos estaban. Ellos que estaban bien. Ir a Jerusalén, que ahora tiene las murallas, están levantadas, y lo que va a traer es el ejército enemigo, que él lo invadir, porque ahora ya tiene una ciudad más conocida. Pero yo no me quiero mudar a Jerusalén. Jerusalén es Jerusalén y allí no hay nada bueno. Yo no voy a decir ningún pueblo de Puerto Rico para no meterme en problemas, y cuando yo salga allí no vayan 2 o 3 y me quieran dar una paliza. Pero usted sabe cuáles son los pueblos y cuáles son los pueblos, y los sectores y cuáles son los sectores. Usted sabe dónde está la cosa caliente. Usted sabe dónde está la cosa difícil. Pues así estaba Jerusalén. Ellos dijeron, yo no quiero ir. Pues tuvieron que decir, bueno, pues vamos a echar suerte. Y se echó suerte para traer a 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén. Ah, mira, pastor, ahí también echar suerte es bíblico.
Pues entonces, como echar suerte es bíblico, pues yo también puedo echar suertecita en la loto, ¿no? Porque ahí dice que echaron suerte. También yo me puedo echar suerte en la lotería allí al señor del billete. O puede echar suerte en la pica del caballo. La pica se llama, ¿verdad? O puedo echar suerte aquí o allá, porque mira, la Biblia dice que allí echaban suerte. En varios versículos que dice que echaban suerte. Bueno, la razón por la cual echaban suerte no era para ganancias deshonestas, no era por ambición a ganar dinero, no era por causa de una motivación corrupta del corazón de sacar dinero fácil. Esa no era la razón por la cual se estaba echando suerte allí. La razón por la cual se estaba echando suerte era porque ya la gente estaba establecida, pero nadie quería ir. Entonces, bueno, vamos a echar suerte y vamos a ver quién va para cada sector de regreso a Jerusalén. No eran motivaciones guiadas por la ambición de sacar dinero. Esa no es la razón de echar suerte. Y las otras veces que vemos que se echaba suerte en la Biblia, vemos en el Nuevo Testamento donde se echó suerte cuando se escogió entre Matías y Justo para sustituir a Judas. El Iscariote también se echó suerte porque los dos estaban calificados. No importa cuál de los dos escogieran, estaba capacitado para eso. No estaban echando suerte para jugar bingo, lotería, etcétera, etcétera. Hermano, por si acaso, si usted juega bingo de 10 chavitos entre familias, eso no es pecado, ¿está bien? Pero estamos hablando de cuando tú ves eso como una ambición egoísta para sacar dinero fácil, que Dios lo prohíbe. Yo tengo que aclarar esto, hermano, porque a veces tomamos algo bien pequeñito y decimos, ¿por qué la Biblia se echa suerte? Y lo sacamos de contexto de lo que estaba pasando allí. Pero lo que está pasando aquí es que las murallas están listas, la palabra de Dios ya ha sido leída, ya se ha confesado el pecado, la ciudad está otra vez lista para repoblarse, y la gente no quiere ir. Entonces tiene que darse de esta manera para ir enviando a los lugares correspondientes en Jerusalén por familias, por aldeas, y se tuvo que hacer de esta manera. Jerusalén vuelve otra vez a ser poblada, tienen que diezmar la parte de las personas para volver a ir, porque no querían ir, y otra vez regresan a aquella vieja aldea que habían dejado por muchos años y regresan a vivirla. Dice, no, pero allí el asunto va a estar peligroso. Allí nos van a volver a atacar. Ya yo tengo mi trabajo fuera de Jerusalén. ¿Para qué meterme ahí? Y pastor, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pues de la misma forma que aquel pueblo no quería regresar a aquel lugar donde Dios lo había llamado y que se había preparado y que habían estado trabajando para vivirlo de forma definitiva, tú y yo estamos camino a una nueva ciudad. Y esa ciudad, la palabra le llama la Jerusalén celestial. La nueva Jerusalén, en la cual muchos no quieren habitarla por las mismas razones que estos ciudadanos de Jerusalén en el tiempo de Nehemías no la querían habitar. Porque el camino es estrecho y angosto para ir camino a esa nueva Jerusalén. Mientras tanto, tengo otro lugar donde el camino es amplio, donde te dan lo que tal vez tus gustos carnales pueden desear. Pero ese camino a la nueva Jerusalén sigue estando abierto. Dice la Escritura, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes la arrebatan. Una ciudad que viene del cielo a la tierra. Cuando Dios haya terminado su obra aquí en la tierra, vendrá ese pueblo de Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 2, como una esposa ataviada, preparada por su Señor. El camino a ella va a costar.
No porque tú te ganes la salvación, es porque seguirlo a Él te va a costar. Te va a costar. ¿Y qué te va a costar? Todo. Seguir a Cristo te va a costar todo. El que no dejare casa, padre, familia, por causa de mi nombre, no es digno de ser llamado mi discípulo. Capítulo 12. Ahora viene la dedicación. Ok, ya se repobló Jerusalén. La gente ya está ahí. Los muros están listos. La palabra fue predicada. Ahora hay fiesta. Capítulo 12. Hay un gozo porque dedican las murallas a Dios. Y hay una emoción en el pueblo. Reúnen a todos los levitas, a los directores de cántico para la dedicación del muro, y hay una gran fiesta y una gran celebración por todo lo que Dios ha hecho en medio de ello. Se comenzaron a celebrar sacrificios. Gente vinieron y vieron el cumplimiento de la promesa de Dios. Los impíos fueron testigos y se asombraron de lo que estaba sucediendo allí, de la algarabía, del gozo, de la fiesta, porque Dios había cumplido su palabra para con su pueblo. En el capítulo 12 podemos ver esa estructura donde buscaron los levitas de todos los lugares y los trajeron a Jerusalén. Los levitas eran los que se encargaban de la adoración de Israel. Y ellos trajeron nuevamente a estos hombres para que pudieran dirigir la alabanza a nuestro Dios. Y gloria a Dios por eso. Porque sin esos levitas no hubiesen llegado, cualquiera podría decir, no, mira, gloria a Dios que aquí tenemos a alguien que está a cargo de estar pendiente, qué es lo que se va a cantar, de que se ensaye. Porque si eso no lo hubiera aquí, hermano, cualquier hermano decía, pues yo me quiero cantar la ranchera de Margarita Ponte de no sé de dónde. Ay, yo me quiero cantar el del trío de qué sé yo ni qué. Y hermano, y esto sería aquí, olvídate. Olvídate. Gloria a Dios por los que dirigen. Pues eso es lo que tuvieron otra vez que hacer en el pueblo de Dios. Busquen los directores y los levitas, porque si vamos a cantar, esto tiene que ser organizado. Si vamos a restituir nuevamente la adoración a Dios, tiene que haber un orden. Y buscaron los directores para que se hiciera de una forma que honrara al Señor. Para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos. Dice que allá había címbalos, había salterios, había cítaras, con gozo, pero con orden. Iglesia, podemos cantar con gozo, pero diga conmigo, pero con orden. Había un orden. Eso no estaba allí que cante cualquiera. Dice que los cantores tenían que tener excelencia. Que los que cantaban querían prepararse para hacerlo bien. Pastor, yo quiero cantar en el grupo de la iglesia. Pues qué bueno, nosotros estamos orando que Dios traiga músicos, que Dios traiga cantores, que Dios traiga adoradores, gente que ame al Señor. Pero escúchame bien. No te quedes con que no, yo quiero cantar al Señor. Yo no canto bien, pastor, pero yo lo hago para la gloria de Dios. Pues qué bueno, pues quédate haciéndolo desde la banca. Porque lo peor que puede suceder es que tú quieras cantar para la gloria de Dios con un micrófono y no cantes bien. Eso es lo peor que puede pasar. Ah, pastor, y entonces si no canto bien, ¿qué hago? Porque yo quiero cantar para la gloria de Dios. Pues métete a clases de canto. Métete a clases de canto, métete a clases, porque pensamos, es que es para la, hermano, yo no toco bien este instrumento, pero es para la gloria de Dios. Ni en el mundo te permiten eso. Pues si es para la gloria de Dios, prepárate en el instrumento que quieres tocar. A Dios no se le da la porquería, a Dios no se le da la miseria barata, a Dios se le da la excelencia. Si tú quieres predicar, prepárate para predicar bien. Si tú quieres tocar, prepárate para tocar bien. Si tú quieres cantar, prepárate para cantar bien.
Pero a Dios hay que hacerlo con excelencia. Ay, ya yo no voy a cantar en la iglesia porque el pastor dijo que si no cantaba bien, que no cantemos. No, hermano. Aunque cante feo, canta con gozo en el asiento. ¿Está bien? Con gozo, con alegría, con entusiasmo. Pero por favor, quédate ahí. Aunque cante feo, es a la presencia de Dios es agradable. Ay, ¿por qué no puedo cantar arriba? Porque a la nuestra no. ¿Está bien? Tiene que edificar. Tiene que llevarnos a un mismo lugar, a un mismo sentir. No podemos perdernos en el proceso. Tiene que hacerse con excelencia para la gloria del Señor. Ellos lo sabían muy bien. Y lo primero que hicieron fue, se purificaron ellos. Versículo 30 del capítulo 12. Se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Se purificaron los sacerdotes y los levitas. Ellos lo hicieron primero. Si vamos a ministrar al pueblo, primero tenemos que purificarnos nosotros. Si vamos a trabajar con el pueblo y los vamos a guiar, los primeros que tienen que prepararse somos nosotros. Los levitas lo entendieron muy bien. Nos purificamos nosotros, vivimos para la gloria de Dios nosotros y por consiguiente purificaron al pueblo. Llevaron la purificación al pueblo porque ellos estaban viviendo para Dios. Eso es realmente alabanza. Una vida de adoración en obediencia a nuestro Dios. Esa es la verdadera adoración. No es solamente música, no es cántico, es un corazón que ha confesado delante de Dios su necesidad de Él y puede venir tal y como es por la obra de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es adoración. Sinceros delante del Señor. Y en esa adoración, luego que se preparan los sacerdotes, preparan al pueblo, versículo 43, se alegraron también. ¿Qué dice ahí el versículo 43, iglesia? Se alegraron también las mujeres y los niños. Allí no estaba solamente un grupito adorando al Señor. Si usted llega a este lugar, debemos preparar y que Dios nos ayude porque yo sé que no es fácil. Tengo 2 niños pequeños y yo sé que no es fácil. Pero dice la Escritura que todo lo que respire, alabe a Jehová. Eso incluye mujeres, me gusta como lo dice ahí el versículo 31, y niños. Los niños respiran, que alaben a Jehová. Todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Qué experiencia esta iglesia? No hubo ninguno en aquel lugar que no fuera capaz de adorar a Dios. Por último, capítulo 13, comienza las reformas de Nehemías a verse de una forma establecida, pero a la misma vez tristemente, vuelvo y repito, tristemente fracasadas. Nehemías, versículo 6 al versículo 38, podemos ver desde el capítulo 12, en algún momento no lo dice, pero parece que Nehemías se regresó a Susa en ese periodo. Nehemías se regresa al trabajo del palacio donde él estaba, termina la obra y se regresa a Susa. Y al cabo, donde aproximadamente no hay nada concreto de que haya sido esta cantidad de años específicos, él regresa nuevamente a Jerusalén. Está un tiempo fuera, se cree que fueron 2 años o más los que Nehemías estuvo en Susa, y él regresa otra vez a Jerusalén. Pide permiso y le dan el permiso para regresar a Jerusalén para ver cómo estaba la cosa, cómo iba marchando el proyecto.
¿Sabe qué pasó, iglesia? Es un pasaje triste. Uno quisiera terminar Nehemías con bombas y platillos, como fue el capítulo 12. Con alegría, con gozo y con fiesta. Él regresa a Jerusalén y se encuentra que el pueblo no cumplió el pacto. Lo que ellos firmaron, pusieron hasta saliva, se cortaron un bigote. A saber qué hicieron, ¿no? Eso, lo que estoy diciendo eran formas de establecer pactos a través de la historia. Pues ellos llegaron, Nehemías llegó y encontró a este pueblo otra vez que no se había separado, se había casado con matrimonios paganos, bodas mixtas, no estaban guardando el día de reposo, no estaban sosteniendo la casa del Señor ni a los levitas y estaban haciendo mal uso del templo. A tal punto, iglesia, que en el capítulo 13, si usted se fija en el versículo 7, miren lo que sucedió allí. Vaya conmigo, capítulo 13, versículo 7. Dice, para volver a Jerusalén, y entonces supe, cuando él regresa a Jerusalén, supe del mal que había hecho Eliasab. ¿Quién era Eliasab? Eliasib. ¿Quién era Eliasib? ¿Quién era, iglesia? ¿Ah? Yo estoy en medio de una iglesia donde yo estoy. Eliasib era el sacerdote del templo. Y este hombre, Eliasib, por consideración a Tobías, ¿recuerdan Tobías? Sinvergüenza que le hizo la guerra con los otros 3 que se le unieron al corillo, ¿recuerda? Que le estaba haciendo la vida imposible, enemigo del pueblo de Dios, un pagano enemigo del pueblo de Dios, ese era Tobías. Pues dice que el sacerdote parece que tenía por consideración a Tobías, no dice qué cosa los unía. Algunos historiadores piensan que Eliasib, Tobías había casado con una de sus hijas, pero eso no sé, esos son chismes de barrio, ¿está bien? Pero había una unidad entre Eliasib y Tobías, un sacerdote y un sinvergüenza pagano. Pues mira lo que pasó aquí. Cuando llega Nehemías se da cuenta que le habían dado a Tobías un cuarto, para él una cámara, no estamos hablando de una Kodak, estamos hablando de una cámara, es un cuarto. Y en los atrios de la casa de Dios se le dio un cuarto en el templo a Tobías. Mira el nivel de degradación que había caído el pueblo en 2 años, hermanos. Al punto que hace una componenda con Tobías, el sacerdote, y le da el cuarto, nada más y nada menos que el cuarto de las ofrendas del pueblo. Mira lo que dice ahí, versículo 8, Tobías haciendo parar una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé los muebles de la casa de Tobías. Esto parece como Jesús cuando fue y se encontró a los mercaderes del templo, que volcó las mesas de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras e hiciesen volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Mira lo que han hecho, le han dado un hotel a este sinvergüenza, enemigo del pueblo de Dios, dentro de la casa de Dios. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Las porciones que se le estaban dando a los levitas, las dejaron de dar. Dejaron de comprometerse en el dar para la casa de Dios. Versículo 10, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas.
Ya no estaban sosteniendo a los levitas. ¿Y sabes qué pasó? Los levitas dejaron de presentar sacrificio. Y como los levitas dejaron de presentar sacrificio, se cierra el templo. Y si se cierra el templo, ¿sabes lo que estaba pasando? Que ya no había perdón de pecados. Porque quien intercedía entre el pueblo y Dios eran los sacerdotes y los levitas. El pueblo dejó de dar, hubo corrupción ya desde adentro, desde los líderes de arriba, y eso se estaba ya otra vez carcomiendo como un cáncer dentro del pueblo de Dios. Qué triste. Versículo 15, es una de las frases que debemos subrayar y que no debemos olvidar al salir de este lugar esta mañana. Léalo conmigo esa pregunta. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Tenemos tiempo para hacer lo que nosotros queremos hacer, los deleites nuestros, pero dejaron a un lado la prioridad de su vida, cosas que ellos habían escrito, cosas que ellos habían pactado como pueblo, volvieron otra vez a abandonar la casa de Dios. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Esa es una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos en el día de hoy. ¿En qué ha abandonado la casa de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor? ¿Cómo yo respondería a esa pregunta? Contéstasela a Dios. No me la conteste a mí, contéstesela a Dios. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Recuerda el pactito? ¿Sabe lo que hicieron con el pactito? Me importa. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? Que tus fuerzas y tus pactos con Dios no sirven para nada. Que muchas veces podemos nosotros decir, así haremos. Es lo mismo que hizo Josué. ¿Recuerda Josué? Versículos que nosotros pegamos en nuestra casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. 3 capítulos después, ¿sabe qué hicieron? Lo mismo que hicieron ellos. Se olvidaron de Jehová. No es lo que tú puedas decir. No es lo que tú puedas pactar. Dios nunca nos mandó a nosotros hacer eso. Es lo que Dios puede hacer por medio del pueblo. Este pueblo cayó de la misma forma, incluso aquí lo toma de ejemplo. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. No vea esto y diga, ay, qué sinvergüenza el pueblo de Israel. Yo no puedo creer que el pueblo de Israel haya sido tan cabezón. Hermano, Salomón, ¿tú sabes quién dice la escritura que era Salomón? El hombre más sabio de la tierra. Y cayó en el mismo pecado que este pueblo con mujeres extranjeras. Tú y yo no estamos exentos de caer en estos pecados. No te confíes, no mire esto, mira el pueblo de Dios de Israel. Qué duros eran. No, es que ese somos tú y yo. Nos levantamos un día, año nuevo. Este año me voy a leer la Biblia completa, pastor. Me compré una aplicación y ahora me voy a leer la Biblia completa. Lo veo en julio y le digo, ¿cómo va con tu plan de Biblia? Ay, pastor, usted no sabe, mira,
Es que yo tengo tantas cosas con los nenes. Yo lo sé. Pero tú sabes cuál es el problema nuestro, que somos bocones. Ese es nuestro problema. Nos jactamos de todo lo que vamos a hacer y después cuando vemos que no lo podemos hacer, hacemos como el perro, metemos el rabo y nos vamos calladitos. Lo haremos tal cosa, un pacto, todo el pueblo hizo amén, fiesta y cuánta cosa hay. No es del que quiere ni del que corre, no es con tu fuerza, no es con espada, no es con ejército, es por el poder de Dios. Es por el Espíritu Santo en ti. El único pacto que te puede ayudar para que tú vivas una vida agradable al Señor se llama el nuevo pacto en Jesucristo. No el pacto que tú puedes hacer, como dije anteriormente en algunas predicaciones, en un retiro. Yo hago un pacto de pureza y de virginidad, que me voy a guardar puro hasta el día de mi matrimonio y me pongo una pulsera. Cuando llega la calentura, la pulsera no te puede ayudar. Tú necesitas un nuevo corazón de carne, que donde único puede darse se llama en la bendición del nuevo pacto. Eso es lo que te hará guardarte en pureza cuando nadie te está viendo detrás de la computadora. Eso es lo que te va a guardar en pureza cuando tengas un noviazgo y te quieras casar y vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que te va a guardar en pureza cuando estés llenando los impuestos. Eso es lo que te va a guardar en pureza cuando tengas una tentación sexual del sexo opuesto o del mismo sexo. Eso es lo que te va a guardar en pureza. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas la bendición del nuevo pacto, porque de otra manera nosotros caeremos en el mismo ciclo vicioso del pueblo de Israel. Nehemías, al ver todo esto, él tuvo una ira santa. El celo por la casa de Jehová me consume, y él volcó las mesas. Un cuadro de Cristo. Al ver la rebeldía, a ver lo que habían hecho con la casa del Señor, Jesús entra al templo y él volcó las mesas. Y mira cómo termina el último versículo de este libro, versículo 31. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Qué manera de cerrar. Acuérdate, Dios mío, para bien. En ese momento, probablemente Nehemías cargaba sentimientos de fracaso. El pueblo hizo un solemne pacto delante de Dios. Lo incumplieron. Pero él deja un punto claro que tú y yo no debemos olvidar. Iglesia, escúchame, amada iglesia. Votos, promesas, pactos, etcétera, etcétera, finalmente no te podrán librar de tu pecado. Todo lo que tú puedas hacer en tu carne para tratar de guardarte puro para Dios y de servirle y de que Él se agrade de ti, no podrán detener tu pecado. Solo la gracia de Dios, de una vida fluyendo de la vid en ti, unidos y apegados a la vid, puede vencer verdaderamente el pecado. Separados de mí, nada podéis hacer. Aunque hagas ceremonias religiosas, nada podéis hacer. Tú necesitas un nuevo corazón. Por eso vamos a comenzar la semana que viene, Primera de Juan. ¿Cuál es el efecto de ese corazón que ha sido transformado por el nuevo pacto? ¿Cómo debe verse en el día a día? ¿Cómo debe verse en el caminar delante de Dios y delante de la gente? La gracia de Dios sigue estando abierta para todo aquel que confía en la obra suficiente de Cristo y se arrepiente de sus pecados. Hay esperanza. Hay esperanza para que los fracasos nuestros
no terminen como fracaso, porque los fracasos nuestros en las manos de Dios es el mayor éxito, iglesia. Los fracasos nuestros en las manos de Dios es nuestro mayor éxito. Tus victorias no vienen por regalos, votos y promesas que un día van a fracasar. Todas ellas un día fracasarán. Tu victoria y tu seguridad está en que lo que tú haces para la gloria de Dios, en base a los méritos de Cristo, es aquello que va a tener éxito. Es aquello que va a tener a largo plazo gozo delante de Dios. Nehemías pudo en un momento dado decir, yo me quiero jalar las greñas, yo no sé si todavía le quedaba después de todo lo que había pasado. Pero él confió y le dijo, acuérdate de la promesa. Acuérdate de lo que tú has establecido. Si yo vine aquí y este pueblo llegamos hasta donde llegamos, fue por ti, porque yo solamente, esto no era un proyecto mío, este era un proyecto tuyo. Acuérdate de mí, Señor. ¿Qué tiene que ver todos estos capítulos contigo y conmigo? Iglesia, Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte, iglesia. Dios utilizó a Nehemías para trabajar en su propósito en aquella generación, y la gran contribución de Nehemías fue más que una construcción física. La mayor contribución tuya y mía es espiritual. Jesús no comenzó su ministerio en altas esferas de la sociedad hacia el individuo. Por eso es que no es que yo estoy en contra de los partidos políticos cristianos, pero hermano, la esfera del ministerio de Jesús fue de individuo a la sociedad. No fue de sociedad al individuo. Un individuo que transforma a la sociedad, no una sociedad que transforma al individuo. Es una obra del día a día, del corazón humano. El Señor quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Cuidado de no seguir a Cristo por sus bendiciones y le glorifiquemos solamente por quién es Dios. Yo no quiero seguir por solamente lo que va a pasar en Jerusalén y por las murallas y por la seguridad nuestra. Yo quiero seguirle a Él porque Él es digno. ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy el honor. Y el pueblo de Israel una y otra vez recibía y agradecía lo que Dios hacía, pero con mucha facilidad, igual que tú, igual que yo, se olvidaba y se alejaba de Dios. Quiera Dios guardarnos y usarnos a nosotros para que no suceda lo mismo. Quiera Dios, nuestra única dependencia está en la gracia. Mi identidad está en quién soy en Cristo. Lo que voy a hacer lo hago en el temor y el temblor, como dice Gálatas en capítulo 6, versículo 1. Cuando restaures al hermano, ten mucho cuidado. No vayas a hacer que tú también puedas caer en eso. Yo lo hago con temor y temblor, no como un super, mega, hiper cristiano, sino como un siervo de Dios que todavía carga con el pecado remanente que ha sido transformado por la gracia, y lo hago en temor reverente. Señor, no me sueltes a la tentación, no me dejes caer. Ayúdame en este día yo poderte agradar. Guarda mi boca de comentarios pecaminosos. Guarda mi mente de pensamientos que no te honren. Padre, yo estoy en un mundo y en un cuerpo que todavía peca contra ti. Gracias por Cristo. Gracias porque soy tu hijo. Gracias por lo que has hecho. Gracias por la nueva naturaleza. Gracias porque ahora soy justo delante de ti y vivir día a día a la luz del evangelio. Porque de otra manera, iglesia, vamos a volver a pecar continuamente y a fallar de forma drástica como cayó este pueblo. Que Dios nos ayude a seguir reconstruyendo las murallas espirituales y se establezca una reforma en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia y en nuestro Puerto Rico, para la gloria de nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra. Dáselo al Señor. Gracias porque tú eres bueno.
Y hemos podido, Señor, concluir en esta mañana este poderoso libro de Nehemías. Nos vamos, Señor, edificados, alentados, a la vez alertados al terminar esta carta, de que no volvamos, Señor, a caer, y quieras tú, oh Dios, guardarnos de caer, y que nos suceda lo mismo que le sucedió a este pueblo. Señor, terminamos con la oración final de Nehemías. Nehemías comenzó orando y terminamos Nehemías orando. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Yo sé que tus pensamientos son de bien y no de mal para con tu pueblo. Yo sé que todas las cosas se están obrando para bien. Aquello, Señor, en el cual tú has llamado por tu gracia. Todas las cosas cooperan para bien, con el fin de que nosotros seamos transformados a la imagen de tu Hijo. Padre, ayúdanos y acuérdate por el pacto en nuestro Señor Jesucristo. Te necesitamos día a día de tu gracia. Necesitamos día a día de tu favor, de tu misericordia, de tu fortaleza, de tu santidad, para seguir viviendo una vida, Señor, a la luz del Evangelio, por Cristo Jesús. Perdónanos las veces que hemos confiado en nuestras propias fuerzas para ir delante de ti, Señor, y hacer votos, pactos, proyectos. Y en el camino nos olvidamos de ti. Y volvemos a caer otra vez en aquello que dijimos que no lo volveríamos a hacer. Para eso nos has dado a tu Hijo, Señor. Dice tu palabra que si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. El que nos da, Señor, la seguridad de que no es por nuestros méritos, no es por nuestras fuerzas, es por tu gracia. Gracias, Señor. En tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén.